hoy. Para mí es un honor. Ahí se está grabando. Para mí es un honor presentar a Tamara Cabrera. Tamara es estudiante doctoral de nuestro programa, que ha estado trabajando en curvas de fragilidad empíricas para casas chilenas. Tamara ha tenido harta experiencia en este tema. Trabajó también junto con GEM, con Global Earthquake Model, donde gracias a un proyecto que ella presentó, hizo una pasantía y estuvo trabajando en Italia con el equipo de trabajo ahí de Víctor Silva, haciendo cálculos de curva de fragilidad. También como parte de la tesis doctoral de Tamara, participó en un proyecto de financiamiento con la industria, donde la empresa Sura de Seguros aportó recursos y aportó datos que fueron usados por el trabajo de Tamara para construir curvas de fragilidad. Existe mucho interés, digamos, de las compañías de seguros de poder tener curvas de fragilidad que sean más precisas, porque lo que ha pasado, a lo mejor Tamara lo va a contar, es que cuando viene un terremoto los daños que pasan en Chile son bastante menores a las estimaciones que tienen las compañías de seguro. Las compañías de seguro tienen ciertas estimaciones, dicen, chuta, terremoto magnitud, no sé, 8, el daño estimado va a ser tanto, vamos a tener que pagar todo esto en prima, y resulta que al final tienen que pagar menos, entonces como que le llama la atención porque tienen que pagar menos, y ese pagar menos tiene que ver con cuáles son las curvas de fragilidad que ellos tienen para hacer sus estimaciones de costos, por lo tanto es un tema muy relevante, tanto para compañías de seguro como también para el país. Esperamos que Tamara termine pronto su doctorado. Falta la aprobación final del artículo que lleva ya 2 pasadas en Earthquake Spectra. Enviamos la segunda revisión hace poco. Así que, bueno, Tamara, todo tuyo el piso aquí. Adelante. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, como le comentaba el profesor Uwe, soy Tamara Cabrera y para mí es un agrado y un honor, ¿no es cierto?, poder presentarles lo que he estado trabajando durante estos años, y para mí ha sido un placer poder contar con dos brillantes profesores como el profesor Enaño y el profesor Matías. Así que espero que les guste el trabajo que hemos realizado, ¿no es cierto?, y los resultados que hemos obtenido. Ay, esto no quiere avanzar. Ahí está. Entonces, los puntos que quisiera, ¿no es cierto?, presentarle hoy es una pequeña introducción, una motivación por la cual decidimos empezar a poder tratar de estimar el daño producto de un terremoto. Y la pregunta que yo, ¿no es cierto?, hago en la introducción es que es posible poder estimar este daño y, por supuesto, poder estimar pérdidas económicas, humanas, muy interesante para poder, ¿no es cierto?, tener políticas de prevención frente al desastre, etcétera, etcétera. Y luego de esta introducción y esta motivación, quiero presentarle en el caso particular curvas de fragilidad empírica para casa chilena, en donde voy a presentar cómo se desarrollan estas curvas de fragilidad, la metodología que hay detrás, ¿no es cierto?, de estas funciones log normales. Y después de mostrarle este desarrollo, quisiera hacerle la pregunta de si es posible mejorar esta estimación, ya sea desde el punto de vista de la medida de intensidad del movimiento del suelo o aplicando a lo mejor algún otro modelo matemático a la curva de fragilidad. Y después de ver si es posible mejorar esta estimación, quisiera presentarle, ¿no es cierto?, algunos resultados finales, algunos comentarios y futuros trabajos que se pueden generar a partir de esto. Por lo cual, en esta introducción, como yo les comentaba, quisiera contarle algunas motivaciones tanto personales como motivaciones de por qué es relevante tener una gestión frente al riesgo y poder estimar, ¿no es cierto?, el daño producto de una amenaza, en este caso particular, ¿no es cierto?, un terremoto, para poder, ¿no es cierto?, prevenir sus efectos. Como bien dice Sigiden, la idea es que la amenaza no se convierta en un desastre, si es que estamos, ¿no es cierto?, prevenidos frente a la acción de ella. Por lo cual, aquí les quisiera presentar, ¿no es cierto?, un diagrama en el cual podemos ver algunos terremotos que han ocurrido, y en el gráfico de barras podemos ver, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que se ha tenido que invertir para poder, ¿no es cierto?, sobrellevar estos terremotos, y en la parte superior de la barra podemos ver en porcentaje cuánto representa ese dinero del PIB, el PIB que es el Producto Interno Bruto, y que es las veces como el sueldo de una nación.
podemos ver, ¿no es cierto?, que en el caso de Chile en particular, por el terremoto del año 2010, se gastó aproximadamente un 18% del PIB. De ahí, en terremotos anteriores que ha tenido, ¿no es cierto?, Chile, el PIB que se ha invertido para poder reconstruir el país ha sido entre un 12 y un 9%, siendo, ¿no es cierto?, Chile uno de los países que tiene una mejor respuesta frente, ¿no es cierto?, a un evento sísmico, a los pocos días pudiendo, ¿no es cierto?, tener un país funcional totalmente, y una ingeniería que a nivel mundial es muy reconocida por ello. Sin embargo, aquí quisiera mostrarle otro ejemplo, que es Japón, que además de, por supuesto, tener una muy buena ingeniería y también muy buenos planes, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la emergencia, vemos de que su porcentaje de inversión frente a un terremoto, por ejemplo, el año 2011, es solo un 5%, y un gran terremoto que ellos tuvieron en el año 1995, solo un 2,5%. ¿Ya? Y aquí quisiera empezar, ¿no es cierto?, a sentar las bases de que una diferencia a lo mejor que tiene Japón es que está constantemente investigando y está constantemente tratar de ser resiliente frente a este evento. Nosotros como Chile tenemos una muy buena respuesta, pero somos bastante más reactivos frente a la emergencia. Y investigaciones como estas justamente buscan poder tener un mayor grado de resiliencia y poder estar preparados mucho mejor, cosa de esa manera poder alcanzar, ojalá, esos porcentajes, ¿no es cierto?, del PIB para la reconstrucción. En contraste, tenemos otro país como Haití, que tuvo su gran terremoto el año 2010 y que gastó aproximadamente un 120% de su PIB, un terremoto que hasta la actualidad todavía se está tratando de recuperar. Es por ello que la gestión y la administración del desastre, ¿no es cierto?, es relevante, y en lo personal y en lo particular a mí me motiva mucho, ya que el terremoto del año 2010 yo lo viví trabajando al interior del gobierno en el Ministerio de Obras Públicas, y pude de cerca mirar cómo esto lo enfrenta el gobierno. Y por ello mi motivación de poder, ¿no es cierto?, mejorar esta gestión, poder hacerlo mejor y poder hacer de Chile un país más resiliente. Acá quisiera mostrarle también cómo después de un evento, ¿no es cierto?, hay tres alternativas que pueden tomar los países. Una de ellas es que después del evento, por ejemplo, el terremoto, uno puede tomar las lecciones aprendidas y poder, ¿no es cierto?, mejorar su respuesta frente a este desastre. Puede, ¿no es cierto?, empeorar y poder estar en déficit, como es en el caso de Haití, ¿no es cierto?, y costar mucho reparar. O de alguna manera enfrentar, ¿no es cierto?, la amenaza y volver a un estado más o menos parecido al que había antes. Yo esto lo pongo como apreciación propia, y siento que Chile tiende en general a volver un poco a un estado inicial después de un desastre, ser reactivo, generar políticas, pero después se nos olvida un poco todo lo que se vivió y damos un poco marcha atrás a algunas medidas. Y por eso vuelvo a reiterar que iniciativas como Sigiden, mi esfuerzo de esta tesis doctoral va a tratar de que después de un evento, ojalá, que al igual de Japón, podamos, ¿no es cierto?, ir mejorando vez con vez, ¿no es cierto?, la respuesta que tenemos al desastre. Es ahí, como bien le comentaba el profesor Matías, ¿no es cierto?, de que nos ganamos, ¿no es cierto?, la beca de inserción de tesis doctoral en la empresa, con la empresa Sura, puesto que Sura estaba justamente buscando a los profesores en Chile que habían hecho un modelo de exposición, ya, junto con Jem, y coincidió por esas cosas de la vida que yo me enteré de esto, nos pusimos en contacto con Sura, y Sura estuvo, ¿no es cierto?, muy de acuerdo en poder generar algún tipo de vínculo con la academia. Como bien dijo el profesor Matías, Sura lo que vio era de que ellos, cuando hicieron sus estimaciones para un terremoto como el 8.8 del 2010, gastaron mucho menos de lo que ellos pensaron, lo cual evidentemente es algo muy favorable, ya que no faltó dinero para pagar las primas ni nada, pero ellos hicieron la pregunta de que por qué su estimación no había dado tan bien con lo que realmente pasó. Y eso a ellos les preocupa, evidentemente, porque Chile, tenerlo dentro de su cartera, aumenta los costos, ya que tenemos un gran nivel de amenaza. Sin embargo,
Hay otros países donde ocurre, ¿no es cierto?, un evento de menor magnitud, pero por ejemplo por tener autoconstrucción o por tener, ¿no es cierto?, otro tipo de ingeniería, los gastos que ellos incurren son mucho más de los que tienen que hacer para Chile. Por lo cual ellos dicen, perfecto, en vez de a priori tener a Chile, ¿no es cierto?, encareciendo nuestros cobros, ¿no es cierto?, por ser un país con un alto nivel de amenaza, tratemos de hacer los estudios, tratemos de estimar bien el daño, los costos económicos, y así poder cobrar prima, ¿no es cierto?, a las personas que son mucho más justas. Y es ahí donde se interesaron, ¿no es cierto?, en esta tesis, ¿no es cierto?, que busca poder estimar curvas de fragilidad empírica con datos, ¿no es cierto?, de los terremotos del año 2010, 2014 y 2015. Bueno, es posible estimar el daño producto de un terremoto, en general producto de cualquier amenaza, y eso es efectivo. Uno, para poder estimar el daño, necesita de 3 elementos. Necesita un modelo de exposición, que es la cuantificación de los elementos, ¿no es cierto?, estructurales que uno quiere analizar y que pueden estar potencialmente expuestos, ¿no es cierto?, al daño. Y aunque pareciera algo que es relativamente fácil, la verdad es que es una tarea bastante importante y no tan fácil como uno lo piensa. Hay distintos niveles, ¿no es cierto?, a los cuales yo puedo tener este nivel de exposición, de tenerlo estructura por estructura, a nivel de manzana censal, a nivel, ¿no es cierto?, de municipio, y es un dato no tan fácil de recolectar, ¿ya? Luego, necesito también una medida de intensidad del movimiento del suelo, la cual, ¿no es cierto?, me permita estimar este daño. Esta medida de intensidad del movimiento del suelo, la más, ¿no es cierto?, utilizada es el PGA. Sin embargo, hay muchas investigaciones que empiezan a cuestionarse cuál es la correlación de otras medidas de intensidad, como el PGB, aceleración espectral, intensidad de Mercalli o otras medidas, con el daño. Por lo tanto, también es un punto muy interesante de analizar cuando yo quiero estimar, ¿no es cierto?, el número de estructuras dañadas producto de un terremoto. Y finalmente, el tercer elemento que necesito para poder estimar el daño son las curvas de fragilidad. Las curvas de fragilidad, que es una función matemática que me correlaciona una medida de intensidad del movimiento del suelo con una probabilidad de exceder un cierto nivel de daño. Estos tres elementos se analizan en general con algún programa computacional. En mi caso, el programa computacional que ocupo es OpenQuake de la Fundación GEM, la cual en mi pasantía y en otras oportunidades he tenido la oportunidad de aprender a utilizarlo. Y con este sistema uno es capaz de estimar distribución de daño, distribución de pérdida económica, o todo lo que uno quiera saber producto de un evento como un sismo, pero también es muy interesante porque esto yo lo puedo repetir para otros tipos de amenazas, como por ejemplo tsunamis, tornados, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí dentro de la estimación del riesgo, yo me aboqué a uno, ¿no es cierto?, de estos 3 puntos, que son las curvas de fragilidad, y a continuación quisiera mostrarle cómo se estiman estas curvas de fragilidad. Para partir, quisiera decir de que hay 3 formas de estimar curvas de fragilidad. Las curvas de fragilidad se pueden estimar de forma analítica, de forma empírica, o se pueden estimar curvas de fragilidad a base del juicio de expertos. Las curvas analíticas, ¿no es cierto?, son curvas de fragilidad que surgen a partir de establecer, ¿no es cierto?, algún modelo de la estructura que yo quiero analizar y aplicarle un análisis, por ejemplo, un análisis IDA, Time History, o algún análisis que me vaya compartiendo o me vaya indicando cómo es el desempeño de esta estructura frente a un registro, ¿no es cierto?, de una amenaza. Luego están las curvas empíricas que recopilan información del daño y teniendo un mapa de amenaza, los correlacionan y se puede, ¿no es cierto?, estimar estas curvas. Y luego, a falta, ¿no es cierto?, a lo mejor de datos para poder estimar las curvas, ya sea porque un modelo computacional puede ser muy complicado o porque en realidad no hay registro de datos empíricos para poder hacer, ¿no es cierto?, las curvas de fragilidad, es que se pueden estimar curvas de fragilidad a base de juntar a un grupo de expertos y que ellos determinen los parámetros que definen esta curva.
Aquí quisiera mostrarles, por ejemplo, de que cuando uno diseña una curva analítica, uno la diseña para una estructura en particular. Entonces, la información que yo tengo con esta curva de fragilidad puede ser muy acertada para una estructura, por ejemplo, como la Torre Titanio, porque, ¿no es cierto?, tengo muy definido todos los elementos y puedo hacer un modelo de matemático muy detallado en algún programa computacional. Puedo introducir, ¿no es cierto?, los registros con los cuales yo quiero hacer análisis y tengo un análisis muy detallado. Sin embargo, cuando yo tengo una manzana censal o quiero analizar, ¿no es cierto?, el daño en alguna zona urbana, las estructuras que están en esta zona urbana no son todas iguales. Entonces es aquí donde las curvas empíricas son las curvas más deseadas para poder estimar el daño producto de un terremoto, ¿ya? Y es aquí donde tenemos varios problemas. Por ejemplo, si yo no he tenido grandes terremotos en una zona, no tengo recolección grande o no tengo recolección de datos, ¿no es cierto?, para este tipo de eventos. Puede no estar tan bien caracterizada, ¿no es cierto?, la estructura, porque puedo tener mucha autoconstrucción. Y todas estas incertidumbres que yo puedo tener pueden ser analizadas y pueden llegar a un buen puerto si yo estos datos los paso con unas curvas sometidas a juicio de expertos. En este caso particular, esta tesis se centra en calcular curvas de fragilidad empírica con datos recopilados del terremoto del año 2010, que son datos que nos entregó la empresa Sura, y daños del terremoto en viviendas del año 2014 y 2015, que lo conseguimos mediante, ¿no es cierto?, ley de transparencia con el Ministerio de la Vivienda. Muy bien, para estimar curvas empíricas, como bien les mencionaba, necesito datos empíricos, ¿no es cierto?, del daño producto de un terremoto. Necesito obtener el dato de una medida de intensidad del movimiento del suelo. Ambos datos procesarlos con algún tipo, ¿no es cierto?, de función matemática o análisis para poder obtener finalmente mis curvas de fragilidad. Y aquí uno va a tener un sinfín de incertidumbres asociados a todos estos parámetros, ¿ya? Y aquí yo quisiera mencionar que lo importante es que estas incertidumbres las podemos dividir en dos tipos de incertidumbres. Incertidumbres epistémicas y incertidumbres, ¿no es cierto?, epistémicas y incertidumbres que consistentemente están, ¿ya?, que no son epistémicas, que se repiten constantemente. Y es aquí donde tenemos que tener diferenciado en las bases de datos, en la estimación de la amenaza, si es que estoy cometiendo o qué tipo de incertidumbre estoy trabajando, ya que cuando mis incertidumbres son aleatorias, ya no tengo algún error asociado a una mala clasificación de la estructura per se, por ejemplo, que yo confunda, por ejemplo, en mi recolección de datos, todas las casas de madera por casas de adobe, por poner un ejemplo, que eso es un error consistente, ¿no es cierto?, en mi toma de datos. El error asociado, ¿no es cierto?, a esta incertidumbre aleatoria va a ser que se mueva, ¿no es cierto?, mi dispersión en mi curva de fragilidad, pero no va a ser que se mueva el valor medio o el valor esperado que yo tengo. Sin embargo, cuando mi error es persistente, voy a tener un error mucho más grave porque voy a estar moviéndome del valor, ¿no es cierto?, medio, como pueden apreciar acá, y ahí mis estimaciones van a estar muy erróneas. Luego de, ¿no es cierto?, el dato observado, algunos tipos de errores típicos, ¿no es cierto?, aleatorios, sería variaciones en la respuesta de la estructura a un mismo nivel de medida de intensidad, ¿ya? Es decir, que yo tenga dos casas, que yo desde mi base de datos le asocio un mismo nivel de PGA, sin embargo, una, ¿no es cierto?, colapsó y la otra tuvo un daño leve, ¿ya? Variaciones geométricas, ¿no es cierto?, que yo pueda tener en la clasificación de mi estructura. Si yo dije que mi estructura de 1 o 2 pisos y a lo mejor dentro de mi base de datos hay un porcentaje importante de 3 pisos, o el área que quiero abarcar, ¿no es cierto?, que yo digo mis casas tienen un área entre 55 y 140 metros cuadrados y en realidad hay un porcentaje que tiene mucho menos de esa área, mucho más.
irregularidades, por ejemplo, producto de la autoconstrucción. Aquí todas esas incertidumbres hay que tratar de identificarlas, pero serían consideradas como incertidumbre, ¿no es cierto?, aleatoria. Otra importante, ¿no es cierto?, consideración que yo quisiera decir sobre la medida de intensidad, justamente es que para estimar las medidas de intensidad del movimiento del suelo pasa por caracterizar eficientemente el suelo en que yo estoy trabajando, pasa por utilizar leyes de atenuación adecuadas, ¿no es cierto?, a la zona en que yo estoy estudiando, y todo esto es un análisis muy grande, ya es un análisis muy importante, e incluso la correlación que tenga esta medida de intensidad del movimiento del suelo con el daño que yo observo cambia de acuerdo a lo que yo estoy queriendo estimar, si estoy queriendo estimar un PGA, un PGB, una aceleración espectral, etcétera, etcétera. Luego, cuando yo aplico, ¿no es cierto?, una ecuación matemática para correlacionar este daño observado con una probabilidad de excedencia de un nivel de daño, en general siempre ocupamos, ¿no es cierto?, máxima verosimilitud, pero hay otros modelos matemáticos que pueden ayudarnos a ajustar, ¿no es cierto?, mejor esta regresión. Es más, hay investigaciones que nos indican que en general las curvas de fragilidad que se definen como log normal podrían ser otro tipo de función como Webview, exponencial o alguna otra, ¿no es cierto?, la cual ajuste mejor el punto del dato observado a esta función matemática. Por lo cual, hay un montón de incertidumbres que a continuación les quiero indicar cómo las tratamos en esta investigación y cómo las podemos, ¿no es cierto?, cuantificar. Como les comentaba, la base de datos, que sería, ¿no es cierto?, el daño del dato observado, ¿no es cierto?, de las curvas de fragilidad, corresponden a, primero, 14.122 casas dañadas que nos ayudó, ¿no es cierto?, a recolectar Sura. 7.432 casas dañadas que nos reconectamos del MIMBU para el terremoto del año 2015 y 9.085 casas dañadas que la recolectamos del año 2014 también del MIMBU. Lo importante de esta, ¿no es cierto?, datos que tenemos es que estos datos tenían que estar georreferenciados. Y esa fue una gran labor en la cual tengo que decir que el grupo de Geociencia de Sura nos ayudó a georreferenciar la información, ya que necesitábamos cada una de estas viviendas poder ubicarlas espacialmente en un mapa de amenaza para poder obtener, ¿no es cierto?, el valor de GA, ¿ya? Y ahí hay una mejora, ya que el MIMBU, el año 2014, no tenía el dato georreferencial de las viviendas, pero el año 2015 sí, ¿ya? Y estas son una de las cosas que uno podría ir mejorando cuando hace, ¿no es cierto?, el catastro de daño, no solo poner la dirección de lo que yo estoy catastrando, sino, por ejemplo, poder con ahora los teléfonos y con el internet que tenemos, se puede asociar a una latitud y longitud inmediatamente, y no tener que hacer un postproceso, el cual puede llevar a pérdida de información. Pero bien, esta es la base de datos, ¿no es cierto?, con que nosotros contamos para poder hacer las curvas de fragilidad, pero tan importante como el número de casas dañadas, perdón, antes de hablar de esto, es la base de datos como la obtuvimos del MIMBU. El MIMBU creó una ficha, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo, esta es la ficha del año 2015, donde identificaba si lo que estaba encuestando era una casa o departamento. Y esto tiene que ver directa relación con el número de pisos que tenía la estructura, ya que tenemos, ¿no es cierto?, departamentos sociales que están bajo la tuición del MIMBU. Luego, aquí tenemos el metraje que tenía la casa que se estaba encuestando, dato muy relevante al minuto de tener que hacer las curvas de fragilidad, puesto que tenemos, ¿no es cierto?, un detalle en esta ficha del daño en fundaciones, techo, pilares, cadenas o vigas dinteles, muros, estructuras, etcétera, etcétera, pero también tenemos datos del daño en elementos no estructurales, como ventanas, puertas, ¿no es cierto?, cubiertas, radieles, y
estos dos tipos de daños eran combinados para darnos un resultado final. Sin embargo, nosotros queremos, ¿no es cierto?, estimar el daño producto de los elementos estructurales. Y el metraje es muy importante porque este daño para casas entre 55 y 150 metros cuadrados es diferente a casas menores de 55 metros cuadrados y para casas de mayor de 140 metros cuadrados. Esto tiene que ver netamente por las terminaciones, ya que mi metro cuadrado de una casa de más de 140 metros cuadrados me cuesta mucho más que la obra en bruto, ya que las terminaciones de esta casa en general tienen termopaneles, tienen losa radiante, etcétera, etcétera, versus a casas que son más básicas, en donde la obra bruta de la casa tiene un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de valor que el daño no estructural. Entonces, teníamos que tener este cuidado al minuto de este daño global que se nos daba, poder diferenciar. Y luego también algo muy importante es que nos establecían la materialidad de la casa a la cual se estaba analizando. Acá repito de que esta era la ficha del año 2015 que evaluaba el daño de 1 a 5, ¿ya? Donde se puede ver que el 1 es sin daño y el 5 es daño irrecuperable. Adelanto que para el año 2014, aunque era la misma ficha, la evaluación del daño tenía una escala de 1 a 3, ¿ya? Así que ahí también había una diferencia importante en esta ficha de recolección de datos. Entonces, al comparar estas dos, ¿no es cierto?, bases de datos, podemos decir algo muy importante, que es que no tenían la misma escala de daño. El año 2014 teníamos una escala de daño que evaluaba el daño en daño mayor, daño menor o sin daño, y el año 2015 teníamos una escala de daño que establecía 5 niveles, por lo cual teníamos que homologar esto, teníamos, ¿no es cierto?, que llevarlo a un mismo lenguaje para poder después explicarlo. Y es acá donde tomamos la escala de daño de Hasso, donde se divide en 5 niveles, y estos 5 niveles, ¿no es cierto?, yo puedo clasificar el daño si es que mi porcentaje del costo de reparación, producto, ¿no es cierto?, del terremoto, está en algunos de estos niveles. Es decir, si el costo de reparación está entre 0 y 10%, el daño es leve. Entre un 10 y un 50% tengo un daño moderado. Entre un 50 y un 100% de costo de reparación tengo un daño severo, y el 100% de costo de reparación me dice que es el colapso. Aquí hay una pequeña ecuación de lo que yo les comentaba sobre elementos estructurales y no estructurales, en los cuales nosotros, de los costos, ¿no es cierto?, de reparación que tiene la estructura, de acuerdo al documento de tasación, ¿no es cierto?, que tiene el MIMBU, le asignamos un 60% al daño que tiene que ver con los elementos estructurales y un 40% a los elementos que tienen que ver, o sea, a los elementos que no son estructurales. Con esto se puede llevar la base de datos que obtuvimos del año 2014 y del año 2015 a una sola base de datos, ¿no es cierto?, en donde tenemos una única escala de daño asociada directamente a los costos de reparación. Como esto lo teníamos en términos de los costos de reparación, la base de daños que obtuvimos de Sura del año 2010 estaba directamente relacionada con este parámetro, ya que teníamos el monto asegurado, que se consideró como el valor total de la vivienda, versus la prima que se le pagó, que se consideró como los costos de reparación producto del terremoto. Entonces, al dividir estos dos, ¿no es cierto?, números, obteníamos directamente este porcentaje y pudimos asociar directamente la base de datos que teníamos de Sura a esta escala de daños de Hasso. Acá destaqué estos dos números porque en esta escala de daño, en promedio, el porcentaje de casas dañadas por colapso, ¿no es cierto?, clasificadas como colapso, es apenas un 0,16%, y las casas sin daño es un 90,45%. Y aquí hay otra gran diferencia en estas bases de datos, ya que la base de datos del año 2014 y 2015 me representa el total de las casas que fueran afectadas, ¿no es cierto?, este terremoto, ya que son las casas que a nivel nacional se encuestaron.
Sin embargo, en el año 2010 tengo una base de datos que es un subgrupo, ¿ya?, de casas, ya que son casas aseguradas y en particular por una empresa aseguradora. Entonces, ambas bases de datos había que tener mucho cuidado, ya que no puede ser incluida directamente o sumarse, ya que la base de datos del año 2010 es un subgrupo de las casas dañadas, siendo el año 2014 y 2015 el 100%, o se considera, ¿no es cierto?, como la encuesta del 100% de casas dañadas. Ahora sí, lo que les quería comentar, de que tan importante como el número de casas dañadas, es que yo necesitaba el número de casas no dañadas, ya que tengo que sacar una probabilidad de exceder un cierto nivel de daño. Entonces necesito tener el número de casas dañadas divididas por el total de casas. Entonces, lo que procedimos a hacer para obtener este dato es trabajar con el modelo de exposición del profesor Santamaría, en el cual tiene un nivel de detalle en todo, ¿no es cierto?, en todo el país a nivel de manzana censal. Por lo cual, ahí pudimos, ¿no es cierto?, encontrar las casas que teníamos nosotros de esta base de datos y tener, ¿no es cierto?, el total de casas asignadas a una manzana censal para poder hacer nuestras estimaciones. Y ya con esto teníamos una base de datos completa para poder hacer el análisis de las curvas de fragilidad. Muy bien, teniendo ese dato, vamos ahora a analizar un poco el tema de la amenaza sísmica. Y simplemente yo les quiero mostrar, ¿no es cierto?, un mapa de PGA obtenido del USGS, en donde tenemos el dato del PGA para los 3 terremotos, y en este mapa, ya que tenemos esta información georreferenciada, podemos obtener por cada una de las casas en el análisis el PGA asociado. Luego vamos a tratar el tema de la base de datos del 2010 de manera diferente, que aquí me quiero detener un segundo, ¿no es cierto?, para indicar de que el año 2014 y 2015 tenemos bases de datos que representan el total de casas. Con este total de casas obtuvimos unas curvas de fragilidad que representan todas las casas, ¿ya? Estas bases de datos estaban diferenciadas por materialidad, pero sin embargo, las tomamos todas, construimos curvas de fragilidad, ¿no es cierto?, para el año 2014 y 2015, que representa esta línea roja, y luego, con el dato de las casas del año 2010, la guía de JASUS establece cómo incorporar esta información para obtener una nueva curva, ¿ya? O sea, cómo yo, teniendo un subgrupo de información, puedo modificar una curva de fragilidad ya establecida. Y esto era un cuestionamiento que teníamos nosotros al minuto de trabajar, de que como una curva de fragilidad, por ejemplo, analítica, que yo haya podido establecer por alguna estructura, si en algún minuto tengo un dato empírico, cómo ese dato empírico no puede ajustar un poco la predicción que hace esa curva de fragilidad que yo obtuvo por esta otra metodología. Bueno, eso existe, está en la guía de JASUS, y de esa manera tenemos curvas de fragilidad diferenciada por taxonomía con la base de datos del terremoto del año 2014-2015, pero con la base de datos del terremoto del año 2014, 2015 y el 2010 podemos obtener unas curvas de fragilidad que representan el comportamiento de todas las casas chilenas. Esto es el mejor intento con los datos que nosotros podíamos obtener. Entonces, llegado el minuto, esta curva puede servir que, dado, ¿no es cierto?, un evento, yo sin distinción de materialidad podría estimar un daño global en alguna zona a nivel nacional. Luego, bueno, luego, entonces, de tener el dato del daño observado y la medida de intensidad, nos falta establecer una función matemática que me correlacione ambos parámetros. Es aquí donde la función matemática por excelencia que se utiliza es una función log normal, que es una función matemática que está definida por 2 parámetros, que es, ¿no es cierto?, una media y una desviación estándar. Este procedimiento es análogo para curvas analíticas y para curvas empíricas, pero sin embargo, acá les quiero mostrar los puntos con los cuales se construyen estas curvas de fragilidad
para una curva empírica y para una curva analítica. Estos datos son para el terremoto del año, ¿no es cierto?, 2010 ocurrido en Haití, utilizando el PGA como medida de intensidad del movimiento del suelo. Y acá un análisis, ¿no es cierto?, IDA, claro, un análisis IDA, ¿no es cierto?, utilizando otra medida de intensidad. Entonces, vemos como en el caso de una curva analítica, con un análisis IDA, los puntos que yo obtengo para ajustar a una log normal, ajustan mucho mejor esta función que los curvos, que la curva que yo puedo, ¿no es cierto?, ajustar a los puntos que obtengo mediante, ¿no es cierto?, un dato empírico. Por lo cual, no es una tarea sencilla. Y es ahí que yo les quisiera presentar el primer intento que tuvimos para hacer estas curvas de fragilidad, el cual consistió en agrupar por cierto rangos de medida de intensidad el número de casas dañadas y no dañadas que yo tuve por cada terremoto. Con esto, ¿no es cierto?, podríamos obtener un punto de dato empírico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, entre 0,10 y 0,15 PGA, tengo 10 casas dañadas de 30 casas que se vieron afectadas a esta medida de intensidad, y con eso yo voy obteniendo el punto del dato empírico. Luego, según la literatura, dice que yo ajusto con esta función de máxima verosimilitud estos puntitos que obtengo para obtener un teta y un beta, es decir, una media y una desviación estándar. Sin embargo, aquí nos dimos cuenta de que no hay una solución cerrada o no hay una solución única para poder obtener estos dos parámetros. Esto dependía, ¿no es cierto?, de que a priori nos diéramos alguno de estos valores. Y aquí se empieza a mezclar lo que yo les comentaba, por ejemplo, de juicio de expertos, ya que en ese caso pareció razonable considerar un beta igual a 0,5, ya que en la literatura las curvas de fragilidad para casas está entre 0,4 y 0,6. Entonces, dándose un valor de 0,5, aplicando la fórmula de máxima verosimilitud, fue posible, ¿no es cierto?, obtener un valor teta. Y a modo de ejemplo, aquí tenemos unas curvas de fragilidad para las casas de albañilería reforzada, utilizando el PGA, ¿no es cierto?, obtenido del USGS. Pero pasaba por darse este valor, ¿no es cierto?, de beta. No nos quedamos tranquilos y dimos el siguiente paso, que es un modelo matemático un poco más refinado, porque buscábamos no depender de darnos un valor. Por lo cual pasamos al mundo de los modelos lineales generalizados, en el cual el problema, resumido muy simplemente, consiste que en vez de tener que encontrar una curva de fragilidad, una curva log normal, en el cual yo sé los datos de una medida de intensidad en un rango acotado, pasar a encontrar una línea recta en el cual, aunque yo tenga acotado las medidas de intensidad, ¿no es cierto?, el valor de X para esta curva, ya que es una recta, estos puntos me sirven para definir, ¿no es cierto?, una pendiente y un coeficiente de posición de la recta. No así una log normal. Por lo tanto, al utilizar modelos lineales generalizados, este problema se va resolviendo. Modelos lineales generalizados necesitan de dos parámetros, que es una link function y necesita un predictor lineal. Es decir, mi problema que destaco en azul, que es encontrar la probabilidad de exceder un cierto nivel de daño dado una medida de intensidad, no se transforme, o sea, se transforma en linealizar, ¿no es cierto?, un predictor lineal que tiene, ¿no es cierto?, coeficientes de una línea recta, y con esto, ¿no es cierto?, aplicándole una función que me una estos dos parámetros, que es la link function, ahí puedo tener una solución cerrada y única para este problema. Entonces, la función de máxima verosimilitud que ocupé anteriormente, que es esta azul, yo la despejo y ahora se transforma en poder, ¿no es cierto?, determinar este predictor, o sea, este O1 y O2 que me definen mi línea recta. Pues bien, ventaja de utilizar, dígame. Que yo creo que querías pensar en terminar en unos, no sé, 5 minutos más o menos.
Listo. Esto es lo más denso de la presentación. Los otros son los resultados finales. Para que ajuste el tiempo final. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, rápidamente, las ventajas más grandes de los modelos lineales es que es ampliamente utilizado, que los coeficientes que definen la línea recta son mucho más fáciles de entender que los que definen, ¿no es cierto?, la log normal. Y la desventaja, que también nos pareció a nosotros muy razonable, es que estos coeficientes eran muy dependientes de la link function que nosotros pudiéramos, ¿no es cierto?, utilizar. Pues bien, aquí están los resultados finales, ¿no es cierto?, que son las curvas de fragilidad, en los cuales podemos ver que el adobe, ¿no es cierto?, es la curva que tiene un desempeño de una predicción mayor de daño versus otras materialidades. Acá lo único que quisiera mencionar es que evidentemente el hormigón resiste mucho más que la albañilería reforzada y madera. Sin embargo, madera no tiene un desempeño malo frente a las otras materialidades, que fue una de las sorpresas, ¿no es cierto?, que se nos dio. Y aquí tenemos la curva de fragilidad, ¿no es cierto?, para todas las tipologías. ¿Es posible mejorar la estimación de este daño? Para responder esta pregunta, nosotros quisimos trabajar primero con otras PGAs, y por lo cual establecimos mapas de PGA utilizando una ley de atenuación que es la ley de Montalva, la cual es una ley chilena que tiene incorporada en su estimación estos 3 terremotos que estamos analizando, así que nos pareció ideal poder estimar el PGA con esta ley. Pero luego, en realidad, lo correcto para estimar un mapa de PGA es ocupar un árbol lógico, es decir, más de una ley de atenuación. Y ocupamos el árbol lógico que nos indica IEM, y aquí nosotros podemos ver el mapa que se estimó para estos 3 eventos. Luego también quisimos probar con otras medidas de intensidades que las obtuvimos del USGS, como el PGB aceleración espectral a 0,3 segundos y la intensidad de Mercalli. Con estos, ¿no es cierto?, diferentes medidas de intensidad del movimiento del suelo, obtuvimos un coeficiente de Pearson, ya, que va entre -1 y 1, y entre más se acerque a un valor de 1 o -1, significa que tiene una mejor correlación las dos variables que estoy analizando. Y aquí destaqué que para los 3 niveles de PGA, el mejor coeficiente de correlación se obtiene con el PGA3, que era el árbol lógico que propone Yen con sus 3, ¿no es cierto?, leyes de atenuación, pero el mejor Pearson se obtuvo utilizando la aceleración espectral a 0,3 segundos. Es decir, que si nosotros tuviéramos una ley de atenuación para Chile con esa medida de intensidad, la predicción de estas curvas de fragilidad podría ser bastante buena. Luego, en cuanto a la función matemática, solo decir que probamos con 3 diferentes link functions, ¿ya?, que es la logit, probit y log-log. Y con esto, ¿no es cierto?, establecimos un coeficiente A y C, que es el coeficiente de Akaike, la cual, ¿no es cierto?, indica que entre más chico sea este valor, mejor es la función matemática a la cual, ¿no es cierto?, correlaciones. Aquí, finalmente, quiero mostrarle como resultado final que, en general, la función probit es la que tiene el mejor desempeño para cada una de las materialidades, para cada una de las materialidades, y que, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que el PGA3 es la medida de intensidad que utilizamos más ampliamente y que tuvo la mejor correlación dentro de los mapas de PGA. Nos vamos a quedar con las funciones de fragilidad, las curvas de fragilidad estimadas con la función probit y con PGA3, que a continuación se las muestro, y ustedes pueden ver que son diferentes a las inicialmente señaladas, por lo cual sí se puede mejorar la estimación de estas curvas de fragilidad. Aquí la tenemos para cada materialidad, aquí la tenemos, ¿no es cierto?, considerando todas las casas, unas curvas de fragilidad global. Y simplemente decir, y rápidamente voy a pasar a las preguntas, que es necesario trabajar en recopilación de datos específicos para estimar el daño, y no es cierto, una base de datos que tenía como objetivo, en el caso particular del Minbo y Sura, poder establecer algún tipo de compensación a la gente dañada. Desde ya dejo abierto que la amenaza es un problema complejo entre sí, de que es otras medidas de intensidad la que hay que utilizar, que hay que tener más leyes de atenuación para poder estimar de mejor forma, ¿no es cierto?, el daño, y eso. Así que, gracias, para no extenderme mucho más. Y que ahí, profesor Matías, terminé.
Aquí estoy. No encontraba el mouse aquí. Está en la ventana del lado. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. Bueno, y dejamos abierto tenemos unos minutos para preguntas, pues, así que dejo abierto al público aquí. Tenemos 33 participantes en total. Así que el que quiera hacer una pregunta que levante la mano, ¿eh? O que haga la pregunta. Varios de ustedes conocen aquí a Tamara, ¿eh? Sí, Mea, por favor. Lo dije todo tan enredado que nadie me entendió nada. Están todos en 18 pensando en el anticucho que se van a comer, parece. Bueno, si no hay preguntas, Tamara, Yo acá tengo una preguntita. Matías, apareció Matías, ya. Muy bien, Matías. Vale. Yo iba a hacer Quería yo ver si, preguntas, pero... quería saber si tiene considerado esto, por ejemplo, la incertidumbre en la definición de los estados límite. Por ejemplo, si tú dices que hay cinco estados de daño o 5 niveles de daño, ¿cómo tú defines los límites entre un estado de daño y otro? ¿Cómo se define ese límite, por ejemplo, si está definido como, qué sé yo, el 70% por ejemplo, entre el estado 1 y el 2, el 70% del desplazamiento de fluencia? ¿Cómo tú defines los límites entre los estados de daño? ¿Hay alguna incertidumbre asociada ahí o se definen de manera determinística nada más? No, tenemos, la base de datos tenía definido el daño que nosotros lo transformamos a costo económico, costo de reparación, ¿no es cierto?, la estructura. Y este costo de reparación es el que define el estado de daño, ya que entre 0 y 10% del costo de reparación era daño leve, entre un 10, ¿no es cierto?, y un 50 daño leve, ¿no es cierto?, moderado entre 10 y 50, severo entre 50 y 100, y 100% exacto era colapso. Entonces, cada una de las estructuras, teniendo el costo de reparación asociado, tenía su nivel de daño directo. Y en el caso de Sura, como era directo, ¿no es cierto?, el término económico, ya que teníamos el valor, ¿no es cierto?, de la vivienda y la prima que se pagó, hacer esa división, ¿no es cierto?, nos daba inmediatamente el porcentaje, el costo de reparación para asociarlo a esta escala de daño. Así que ese es el parámetro que definimos. Perfecto. Y después tenía otra consulta respecto a si de alguna manera esto está asociado a los parámetros de diseño, con los códigos. Por ejemplo, si puedes asociar el PGA de diseño o con el terremoto máximo esperable, ¿cuáles son las curvas de fragilidad para esos dos escenarios que son como los típicamente utilizados en la práctica? No sé si es clara mi pregunta en términos de... Por ejemplo, la norma, la 433, no sé, pero tiene para diferentes, dependiendo del suelo, etcétera, define aceleraciones efectivas. Asociar esas aceleraciones efectivas de diseño con los costos, con las curvas de fragilidad. Ya, perfecto, perfecto. Ahí hay que hacer un cambio de paradigma en cómo diseñamos, ya que obviamente existe el diseño basado en desempeño, pero los códigos chilenos todavía no lo toman como norma. Ya la 433 ya está trabajando y tiene sus indicaciones a nivel de puente, ni siquiera está pensado, pero eso sería válido si yo tuviera una evaluación por desempeño de mi estructura. Ahora, claramente, yo sí lo que puedo contrastar es el grupo de estructuras que tuvieron sometido, por ejemplo, a 04G, 05G, y mirar dentro de mi código, ¿no es cierto?, cuál es el parámetro de diseño para esa evaluación y ver qué porcentaje de esas estructuras colapsó, tuvo daño severo, y ahí poder cuantificar a lo mejor cómo lo estamos haciendo. No sé si entendí, ¿no es cierto?, bien la pregunta, pero claro, o sea, esto indica, o estas son las luces para poder hacer una evaluación por desempeño de la estructura y admitir un cierto nivel de daño y tenerlo preparado. Tenerlo preparado, saber qué va a ocurrir, y a nivel, por ejemplo, de gobierno, tener el monto de dinero asociado para poder repararlo cuando venga el evento, por ejemplo. Perfecto. Muchísimas gracias, Tamara, por la presentación. Gracias a ti, Matías, por la pregunta. No dejarme sola, sin preguntas. Matías, sí, tenemos también, Tamara, una pregunta de Félix, que la hace por el chat ahí.
saludos desde Guatemala, dice Félix. Wow. Dice, ¿cuánto tiempo llevó recopilar la información? Ya, perfecto. Aquí solo voy a extender 2 segundos porque cuando ocurre un evento como un terremoto hay diversos niveles de recopilación de daños. Ya primera recopilación de daño, que es lo que tenemos en Chile, ¿no es cierto? No toma más de 24 horas, una semana. Es decir, la base de datos del año 2014-2015 se demoró aproximadamente ese tiempo en ir a la estructura gravemente dañada, ya, es decir, ir a aquella estructura que colapsó, y luego el gobierno lo que hizo fue que la gente pudiera reportar si había tenido algún otro tipo de daño que se abrió varias semanas después, es decir, daño autorreportado. Sura evidentemente funciona también con que la persona que tiene asociado, ¿no es cierto?, su seguro, vaya y declare, ¿no es cierto?, que sufrió un tipo de daño para que pueda ir alguien, ¿no es cierto?, a su vivienda y poder catastrarlo. Así es como funciona. Por lo tanto, aquí hay una cosa muy interesante que pasó, que es que el daño leve, la media, el valor medio de la curva de fragilidad que estamos estimando, es bastante alto. ¿Ya? Es bastante alto, pero no quiere decir que ese nivel de daño esté bien caracterizado estructuralmente así, sino que quiere decir que mucha gente que tuvo daño leve no se motivó a ir tanto al gobierno o a la aseguradora a reportar su daño, prefirió, ¿no es cierto?, arreglarlo ellos mismos, como el seguro que tenemos en el auto, ¿no es cierto? O sea, si tengo que pagar 60.000 pesos deducible y el daño que tengo en realidad me sale 20.000, prefiero pagar los 20.000 y no ir a denunciar el siniestro. Por lo cual, estas bases de datos son autorreportadas, el colapso está muy bien definido porque eso sí se fue, ¿no es cierto?, a buscar, y también la gente que perdió sus viviendas necesitaba la ayuda, así que estamos claros que esa gente fue, ¿no es cierto?, a rendir su daño, pero los otros niveles de daño no. Bueno, es ahí donde quería complementar nomás que dentro de estos niveles de encuesta está esta primaria para ir a la emergencia y poder soslayar, ¿no es cierto?, la estructura que fueron gravemente dañadas, pero después hay un proceso que dura meses en el cual yo quisiera recolectar información para poder detallar el daño a nivel de poder actuar en las normativas o poder, ¿no es cierto?, hacer algún análisis más acabado, ¿ya? Pero espero que haya quedado más o menos cómo se recolectó el daño para, ¿no es cierto?, los terremotos del año 2014, 2015 y 2010 que utilizamos acá. Sí, gracias, dice ahí Félix. Bueno, un comentario que iba a hacer yo, que mostró Tamara, digamos, en sus datos, cuando uno grafica el número de casas colapsadas, el número de casas con distinto nivel de daño, en función del PGA, por ejemplo, de una base de datos de un terremoto, para construir curvas empíricas, hay mucha dispersión, ¿no? Ustedes ven los puntos, hay una dispersión gigante. Cuando uno hace un análisis numérico, un análisis dinámico incremental, la curva de fragilidad se ve muy clara. La dificultad, una de las grandes dificultades que tiene el construir curvas empíricas, es que al mirar los datos, uno no ve una log normal perfecta, digamos. Está lejos de ver una log normal. Entonces, por eso Tamara trabajó con varios modelos, varios tipos de regresiones, digamos, para poder, que encontró en la literatura, para poder encontrar, bueno, cómo poder ajustar una curva log normal a los datos que uno tiene, digamos, que los datos que se tienen mucha dispersión. Y eso es una gran dificultad, porque uno cree que uno va a tener un terremoto y que van a ser perfectos los datos, ¿eh? Pero uno se da cuenta que al tomar los datos de terreno hay una dispersión gigante y hay que ser bien creativos para poder plantear una curva log normal en datos que al mirarlos no parecen log normales, digamos, sino que tienen distribuciones extrañas y por lo tanto, claro, se cree, la literatura dice que estas curvas tienen que tener forma log normal y como hay pocos datos, no hay PGA muy grandes y hay casas aquí que tienen poco daño, entonces que ganan de tener datos con PGA mucho más altos, pero esos datos no existen, entonces es difícil poder estimar buenas curvas y confiables con los datos empíricos que hay de terremotos pasados. Así que, bueno, muchas gracias, Tamara. Estamos llegando al fin del seminario. Te agradezco tu presentación ahí, el público aquí que estuvo escuchando. La gracia a lo mejor hacerlo remoto es que tenemos alguien hasta de Guatemala, dice. Wow, excelente. No sabemos si después vamos a seguir con seminarios híbridos, pero
probable, va a depender. Así que bueno, que estén muy bien a todos. Muchas gracias a todos los participantes y gracias, Tamara.